Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustavitator y hoy te traigo una comparativa muy solicitada en la comunidad. Estoy hablando del nuevo Motorola G60S versus el ya conocido A52. Todo esto gracias a la gente de Daslor que nuevamente confió en nosotros para poder hacer este video. Aquí vamos a conocer las características que poseen en común estos dispositivos, pero sobre todo sus diferencias, y vas a poder averiguar cuál es el que más te conviene de acuerdo a lo que estés buscando. Ahora sí, y sin dar más vueltas, ¡vamos al video! Apenas abrimos ambas cajas ya nos encontramos con la primera diferencia, ya que el Motorola G60S trae una funda de silicona tonalizada con una protección en la pantalla, mientras que en el A52 carece de este accesorio y tampoco trae una protección en su pantalla. Luego seguimos con el cargador, el cual en el teléfono de Motorola tenemos uno de 50 watts, el más potente de Motorola hasta el momento, que además incluye dos tomas, o sea que podemos utilizarlo para cargar dos dispositivos diferentes al mismo tiempo. Además, el cable USB es tipo C en ambos extremos y la batería de este teléfono es de 5000 mAh. Mientras que en el A52 tenemos un cargador de 15 vatios adaptativo, pero el teléfono es capaz de soportar una carga máxima de 25 watts. Es una lástima que no traiga incorporado este tipo de cargadores que se adapte a la carga máxima del dispositivo. Además, el cable USB es de tipo A a tipo C y la batería es de 4500 mAh. Con respecto a las similitudes, te cuento que ambos poseen sus respectivos manuales y garantías. Ninguno trae auriculares, al menos en las versiones que se comercializan en Argentina, y poseen el pinche para extraer la micro SD y la nano SIM. En este caso, ambos dispositivos soportan una expansión de hasta 1 TB. Con respecto a las carcasas, ambas son plásticas, pero en el Motorola tenemos una textura que genera cierto patrón cuando le impacta la luz en la parte trasera, mientras que en el teléfono de Samsung tenemos colores mate, totalmente lisos, con un diseño simple y elegante. La diferencia entre ambos teléfonos es que Motorola certifica P2i, una protección leve contra polvo y salpicaduras que no traen teléfonos de otra marca como por ejemplo los de Xiaomi, mientras que el teléfono de Samsung se destaca por certificar IP67, lo que lo convierte en un teléfono 100% sumergible hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos. Fíjese también que tiene un aro de goma para sellarlo ante filtraduras. Y también encontramos un sello de goma para salpicaduras y mojaduras, al igual que en el teléfono de Motorola. Una característica que realmente le hace sobresalir en la gama media, ya que muy pocos teléfonos certifican tal nivel de protección en esta gama. Como similitudes tenemos que en ambos teléfonos se encuentra el botón de encendido, también las teclas de subir y bajar el volumen, encontramos un puerto jack de 3,5 mm, la bandeja para la micro SD y nano SIM, también poseemos un doble micrófono y en ambos teléfonos el parlante se encuentra en la parte inferior. A favor del teléfono de Samsung tenemos que este cuenta con sonido estéreo, ya que el altavoz frontal se utiliza como un segundo parlante y nos da una sensación mucho más envolvente cuando reproducimos contenido multimedia, además de que soporta la tecnología Dolby Atmos. En el teléfono de Motorola además tenemos el botón de acceso directo a Google Assistant. Con respecto a la seguridad te cuento que el sensor de huellas en el teléfono de Motorola se encuentra en la parte dorsal, justo donde se ubica el logo de Motorola, mientras que en el A52 lo encontramos en la pantalla en la parte inferior. Pero aquí no terminan todas las diferencias, ya que en el dispositivo de la marca coreana podemos agregar un máximo de 3 huellas digitales y 2 rostros para el reconocimiento facial, mientras que en el teléfono de Motorola nos admite 5 huellas digitales diferentes, pero un solo rostro. Con respecto a sus dimensiones, salta a la vista que el teléfono de Motorola es más grande, más pesado y más ancho que el teléfono de Samsung, además de que posee una relación de aspecto de 20,5 a 9, mientras que en el teléfono de Samsung la pantalla tiene una relación de 20/9. Esto se debe en parte a que la batería del Motorola es unos miliamperes más grande que la batería de Samsung, pero vamos a ver en las pruebas de rendimiento si es que realmente se justifica o rinden realmente estos 500 mAh extra que tiene la batería del teléfono de Motorola. Al encender ambos dispositivos nos encontramos con profundas diferencias comparando los paneles de ambos teléfonos. En el G60S tenemos un panel tipo IPS LCD con tecnología HDR10 con una resolución máxima de Full HD+, y un tamaño de 6,8 pulgadas con una buena relación de píxeles por pulgada.
El punto fuerte de esta pantalla son sus 120 Hz de refresco, los cuales los podemos setear en 60 o adaptativo automático, en el cual el sistema va a determinar cuándo acelerar o desacelerar la tasa de refresco y de esta forma optimizar el uso del procesador y por ende la duración de la batería. Mientras que en el teléfono de Samsung tenemos una pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+, con mayor densidad de píxeles debido a su menor tamaño. Y aquí nos encontramos con muchas ventajas a favor de Samsung, por ejemplo el ángulo de visión, la calidad de los colores, la oscuridad en los colores negros, ya que en este tipo de paneles el color negro se logra apagando directamente los píxeles, lo que genera también un pequeño ahorro en el consumo de la batería. Aquí también encontramos los famosos paneles Edge, que nos van a servir como un submenú al cual podemos acceder en cualquier momento independientemente de la aplicación que estemos utilizando. También tenemos disponible la tecnología Always On Display, la cual nos da cierta información cuando el teléfono está bloqueado, con un mínimo de consumo, además que es configurable. Y en el único punto donde podríamos decir que saca ventaja el teléfono de Motorola es en la tasa de refresco de la pantalla del Samsung, ya que posee 90 Hz como máximo o 60. No tenemos un punto intermedio o automático, simplemente tenemos las dos opciones disponibles. Además posee un brillo máximo de 800 nits según el fabricante, lo cual también es muy superior al brillo máximo que podemos obtener en el teléfono de Motorola y se nota sobre todo en condiciones de exterior. Además la pantalla de Samsung está protegida con Gorilla Glass 5. Con respecto al sistema operativo en ambos teléfonos, aquí también hay un abismo. Por la parte de Motorola tenemos un Android 11 con una capa de personalización realmente muy básica por parte de Motorola, sin aplicaciones que quizás nunca utilicemos, y también se repercute en el espacio libre disponible del almacenamiento interno. Mientras que en el teléfono de Samsung contamos con un Android 11 pero con la capa de personalización One UI 3.1, que si bien no viene en su versión completa como los teléfonos de tope de gama, tenemos muchísimas opciones que lo convierten en un teléfono sumamente interesante, sobre todo agregando la inteligencia artificial a las cámaras. Tenemos también mejorada la seguridad, la accesibilidad y ciertos aspectos visuales que lo hacen realmente muy agradable al uso. Con respecto a la memoria interna, ambos teléfonos cuentan con 128 GB y también coincide con 6 GB en la memoria RAM. Pero el teléfono de Samsung también viene con otras opciones disponibles como 4, 6 y 8 GB y hasta 256 de memoria interna, pero en Argentina solamente se comercializa la versión que te muestro en este video. Siguiendo con el apartado del sistema operativo, en Motorola tenemos la aplicación de Moto para personalizar y habilitar ciertos gestos que nos van a facilitar, por ejemplo, encender la linterna o acceder a la cámara, a su vez alternar entre la cámara trasera y la delantera, así también como poder hacer capturas de pantalla con 3 dedos, silenciar el teléfono volteándolo y añadirle ciertos estilos y personalizaciones a los iconos y a las fuentes que utilicemos en los diferentes menús. Como extra, podría nombrarte que podemos habilitar la opción para girar la pantalla y que automáticamente se giren todos los menús y que en modo horizontal. También podemos utilizar el botón trasero para bajar las notificaciones y acceder a diferentes menús, así también como poder subirlo. Este modo solamente funciona con el teléfono en vertical. Lo probé en el modo horizontal y lamentablemente no funciona. Con respecto a la conectividad, tenemos bastantes coincidencias entre ambos dispositivos. Ambos cuentan con NFC para pagos, Dual Band Wi-Fi, tenemos acceso a la red de 4G LTE, también tenemos un puerto jack de 3,5 mm en cada dispositivo, un puerto USB tipo C con tecnología OTG On The Go, en el cual vamos a poder conectarle ciertos dispositivos sencillos para que interactúe con nuestro teléfono. Tenemos acceso a las redes de GPS, Galileo, etc. También podemos intercambiar información a través de Nearby y ambos teléfonos cuentan con radio FM, solamente que en el teléfono de Samsung necesitamos de un auricular para utilizarlo como antena, mientras que en el teléfono de Motorola vamos a poder utilizar la radio FM sin necesidad de que estemos conectados a un auricular. Funciona simplemente con la señal propia del teléfono. Con respecto a la carga de los dispositivos, tenemos un claro ganador y es el teléfono de Motorola con su cargador de 50 watts súper rápido, turbocharge, mientras que lamentablemente
En el teléfono de Samsung tuvimos que probarlo con el cargador que trae incorporado, que es de 15 watts, lo cual limita su carga máxima, que es de 25 watts. Muy bien, ahora pasamos a un punto un poquito más interesante. Vamos a analizar la CPU y GPU de ambos teléfonos. Por el lado de Motorola tenemos el procesador MediaTek Helio G95 construido en 12 nanómetros. Posee 6 núcleos que trabajan a 2,05 GHz y 6 núcleos que trabajan a 2 GHz de reloj. El GPU de este procesador es el Mali G76. Otros teléfonos que equipan este procesador son el Redmi Note 10S y el Realme 7. Mientras que por el lado de Samsung tenemos el Snapdragon 720G construido en 8 nanómetros, el cual posee 2 núcleos que trabajan a 2,3 GHz que se bancan todo el poder, y después tenemos 6 núcleos a 1,8 GHz. La GPU de este procesador es el Adreno 618. Como ejemplo de teléfonos que equipan este mismo procesador tenemos el Redmi Note 9S y el Redmi Note 9 Pro, como así también el Samsung A72. Estos procesadores dieron como resultado los siguientes puntos en Antutu. Como podemos ver, el procesador Snapdragon da unos puntitos más en Antutu, pero vamos a ver mejor el rendimiento en juegos para ver realmente cómo se comportan con aplicaciones reales. Lo probé en Call of Duty, uno de los juegos más solicitados, cuando hice el review del Motorola G60S, y le puse los gráficos a tope. Además de ponérselos al máximo, le amplié el campo de visión, cosa de que tuviera más carga gráfica. Y la realidad es que ambos procesadores fueron capaces de correr muy bien ambos juegos, pero hubo una pequeña ventaja a favor del teléfono de Motorola, ya que se notaban un poquito más fluidos los gráficos, prácticamente sin pérdida de FPS, lo que otorgó una experiencia un tanto más agradable al jugarlo, comparándolo siempre con los gráficos a tope en ambos teléfonos. Luego probé el Genki Impact en ambos teléfonos y me sorprendió que en el teléfono de Samsung los gráficos recomendados fueran en bajo, mientras que en el teléfono de Motorola los gráficos recomendados eran en medio, inclusive tenía el desenfoque de movimiento cuando girábamos la pantalla, y la verdad que en el juego se notó realmente más fluido los gráficos en el teléfono de Motorola, mientras que en el teléfono de Samsung notábamos por ahí algunos tironeos, sobre todo en algunas batallas. Sin duda que la simplicidad del sistema operativo de Motorola ayuda a que no tenga tanta carga y que podamos explotar mucho más los juegos y las aplicaciones pesadas, a pesar de tener un procesador que en punto de Antutu era superado por el Samsung. Luego de una sesión de unos 35 minutos aproximadamente de Call of Duty, como te dije, con los gráficos a tope y el brillo al máximo, realmente los resultados en el consumo de batería fueron muy parejos. Obtuvimos un 10% de desgaste de batería en el teléfono de Motorola y un 9% en el uso de la batería del Samsung. Y por último tenemos el apartado fotográfico y de video de ambos teléfonos. Seguramente es algo que estabas esperando, y aquí vamos a tener pros y contras de parte de ambos teléfonos. Aquí la prueba de video con el Motorola G60S, en este caso la cámara frontal, y ahora con el A52. Estoy grabando con los dos teléfonos al mismo tiempo, pero fíjense que se nota el efecto de la estabilización del teléfono de Samsung, y en el de Motorola lamentablemente tengo activada la estabilización, pero no se hace notar mucho, sobre todo si camino. Vamos a ver el video a contraluz. ¡Ay! Sí.
bien amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Nuevamente quiero agradecer a la gente de Daslo por haber hecho posible este video. Te dejo los links en la descripción para que los contactes. Te invito a que me sigas en mi Instagram, allí voy a estar respondiendo algunas dudas que te hayan quedado sobre este video. También consultas sobre otros dispositivos electrónicos y algunas novedades de las cosas que se vienen. Así también voy a estar posteando quién fue el ganador o la ganadora de la Huawei de la Huawei Band 6. Si te gustó este video te invito a que le dejes un like, algún comentario y que te suscribas al canal. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima.